pasar de la tristeza a la alegría. Y es que por más fe que podamos tener, todos en algún momento hemos experimentado tristeza. Por más amor que podamos tener en Dios, todos en algún momento hemos experimentado abandono. ¿Y por qué no? A lo mejor también hemos dicho, Dios a mí no me pela, a mí no me escucha, a mí no me hace caso. O ya la agarró contra mí. Está bien que sea un soldado fuerte, pero creo que hay más. Señor, voltea a ver a otro lado. Entonces, hablar un tema como estos es delicado. ¿En qué sentido? En que probablemente no todos salgan convencidos, pero por lo menos dejaré que Dios abra y deje una semilla en tu corazón. De la tristeza a la alegría es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me llena de gozo porque días pasados la liturgia nos presentó en la palabra de Dios precisamente este argumento. Cómo es por Dios por quien pasamos de esta tristeza tan humana, de este miedo tan humano, de esta angustia tan humana, a un proceso a veces largo, pero que termina en una bendición. Y termina en el culmen que todo cristiano debe tener al saber que todo está bajo control cuando lo ponemos en las manos de Dios. Si tú crees esto, di amén. La tristeza, queridos hermanos, es una experiencia muy humana y es una experiencia universal. Todo ser humano viviente en este planeta, en más de alguna vez de su vida, ha experimentado la tristeza. Pero no es el final del camino de la vida. Es una parte en la vida. Es una etapa en la vida que así como llega se va y así como se va puede regresar. Es algo muy universal. Es tan universal que todos los que estamos aquí en más de algún momento hemos llorado. A veces por cosas graves, a veces por cosas sencillas, a veces por cosas que tienen solución y otras donde a veces no encontramos la puerta. Pero ¿qué deja un abrazo? Y es que este abrazo tenía un objetivo. Primero, que no estamos solos. ¿Cómo se siente cuando uno recibe un abrazo? ¿Cómo se siente? Bien. Es una experiencia tan humana y tan necesaria como hablar de la tristeza, porque omitir este tema sería no querer avanzar en la vida. El abrazo, hermanos, es tan importante y tan necesario como hablar de la tristeza. Todos tenemos que tener con claridad el tema de la tristeza para que cuando la vivamos, la aceptemos, la vivamos, la hagamos nuestra, pero tan nuestra que seamos capaces de hacerla a un lado. Dice el Salmo 126 en su verso 5, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando y al regresar con los flautines vienen cantando. La palabra de Dios inserta definitivamente esta experiencia de la tristeza. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo la vivió. Porque los mismos profetas del Antiguo Testamento también lo vivieron. El mismo Abraham, el mismo Isaac. Y si podemos empezar a enlistar, todos en algún momento tuvieron una experiencia de tristeza, puesto que la tristeza es una experiencia muy humana. Es importante no negar que en algún momento estamos tristes, aunque yo les pregunto, ¿cuántas veces cuando nos preguntan cómo estamos, cuál es nuestra típica respuesta? Bien. Y a veces detrás de ese bien hay un llanto. A veces detrás de ese bien hay una tristeza. A veces de ese bien hay un abandono. A veces de ese bien hay una angustia que está carcomiendo el corazón. Hermanos, primer punto de esta plática, no tengamos miedos a sentirnos tristes. Y se vale llorar. Cuando tengamos ganas de llorar por la tristeza que estemos experimentando, por el dolor que nos esté tocando vivir, por la tragedia que a veces no entendemos, se vale estar tristes. Se vale llorar.
Se vale aceptar, sí, tengo miedo. Mientras no haya una aceptación, hermanos, no va a haber un proceso de transformación. Es como un alcohólico. Mientras no acepte su alcoholismo, nunca va a dejar de ser alcohólico. Nunca. Los errores son humanos. Tú y yo no somos Dios. A ti y a mí no nos tocó la perfección. No nos avergoncemos si las cosas que vivimos no son perfectas. No nos avergoncemos por las experiencias que se nos van presentando en la vida. Son nuestras. Me van identificando, van creando una historia en mí. A mí me tocó llorar, bendito Dios, tal día, a tal hora yo lloré como un desparramado. Fue mi historia. Tengo algo que contar cuando sea grande. Tal día yo sufrí por esto. Fue una prueba que me tocó experimentar, pero hoy la puedo contar porque sobreviví a ella. Y eso se logra a partir de lo que conocemos como la aceptación. Mientras no haya aceptación, difícilmente se puede pasar al proceso de transformación. Nuestro Señor vivió la tristeza, la aceptó, pero también se dejó guiar. Y por eso Dios le volvió a recordar, ¿para qué te envié yo? Tú fuiste al mundo para salvarlos a todos. Uno tendría que morir para que no murieran los demás. Hágase, Señor, tu voluntad. En el proceso de la transformación, queridos hermanos, hay varios puntos que son importantes vivirlos. Hemos de decir que la tristeza puede ser redentora si se vive con fe. La tristeza puede ser un proceso redentor si lo vivimos desde la fe. Si no, solamente podemos llamarlo tragedia. En el proceso de la prueba, en el proceso del dolor, en el proceso de la tristeza, si bien lo que nos sacará adelante es la fe, lo primero que nos falta es fe. ¿Y está mal? No, no está mal. No te lamentes por lo que estás viviendo. Dios sabe tu necesidad y Dios sabe por qué estás reaccionando de esa manera. Eres humano. Por eso, en el ámbito de la fe, mi tristeza yo tengo que verla como un proceso redentor que yo experimentaré por la gracia de Dios. ¿Quién será mi fuerte en mi tristeza? Sino Dios, mi escudo. Esa frase tan hermosa que muchas veces decimos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es el proceso redentor de la tristeza, pero hemos de verla desde la fe. Por esa razón, en el proceso redentor, también podemos decir que esos vacíos que vivimos por la tristeza, cuando nos acercamos a Dios, es Dios quien va llenando el vacío que experimenta mi corazón. Sí, duele, pero acercarse a Dios será el primer proceso de sanación. Entendámoslo, el dolor purifica, los vacíos los llena Dios, y las cruces que vivimos nos unen más a Cristo, que también cargó su propia cruz. ¿Qué claves podemos utilizar para este cambio interior? Porque no solamente es decir, lo tengo fe, voy a hacer lo que el Padre dijo, o voy a hacer lo que otro sacerdote me dijo. No, es importante aplicar las claves que generan un cambio interior. Y el primer punto es una oración. Una oración. Los grandes santos dijeron, la oración más perfecta después de la que Cristo hizo es la que sale del corazón. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres que tu tristeza sea consolada y escuchada? Te invito a que cuando te sientas triste, hagas una oración. Pero una oración
que salga, que brote del corazón frente a Dios, tal y como estás experimentando tu situación. O sea que el mejor lugar para orar en medio de la tristeza definitivamente es frente a Dios. El primer punto clave para pasar en este proceso redentor de la tristeza a la alegría, a la sanación, definitivamente es la oración. ¿Cómo se superan las pruebas? ¿Cómo se aman las pruebas? ¿Por qué hay que amarlas para poder continuar con la prueba? Volteando a Dios y decirle, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Yo aquí estoy. Pero eso se hace en la oración. Eso se logra solamente en la oración. Y se enriquece, segundo punto, en la vida de los sacramentos. Concretamente dos: tu confesión y tu Eucaristía. No podemos resistir las pruebas de la vida, no podemos resistir las tristezas de esta vida si no hay esa unión, interconexión con Dios misericordioso que nos levanta en el perdón y con ese Dios que nos da la fuerza en el sacramento del amor. Solo ahí. Por eso la tristeza es un proceso redentor. Necesito a veces caer para saber volver a ver. La alegría que nos va a regalar Dios después de la prueba, después de la duda, después del miedo, no es un sentimiento, es un fruto del amor de Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Los procesos de sanación no se curan de manera reservada o privada, sino en una comunidad que cree en un Dios, en una comunidad que invoca a Dios y en una comunidad que es testigo de la presencia y del poder de Dios. La alegría no es un sentimiento que puede apagarse o puede terminarse, sino es un fruto que debe cultivarse. Y se cultiva, como lo dije hace un momento, en la oración, pero también se cultiva en la acción. No lleves prisa. Sé que te ha dolido, sé que te ha lastimado, sé que te ha confundido, sé que te ha cansado, pero no lleves prisa. Deja que Dios tome el control de tu sanación. Deja que sea Dios quien vaya poniendo su amor en cada situación. Deja que sea Dios quien te repita siempre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y si solo Dios basta, no dejes tu oración, por favor.